Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola mis adorados secuaces, ¿cómo están? Me imagino que bien, porque la mayoría de ustedes van a estar dentro de poco o acaban de estar de vacaciones. Y eso, salvo para algunos sombríos como yo, siempre alegra el espíritu. No es que a mí no me guste descansar, que a mí me gusta como al que más. Lo que no me gusta tanto es el verano. ¿Qué le voy a hacer? Yo creo que se lo cuento cada año por estas mismas fechas. Tengo el alma gótica, lo que se requiere para dirigir gustosamente nuestro querido país de los horrores. Y eso incluye que disfrute más de la oscuridad, del fresquito, de los días cortos y de las noches largas. Todo venía en el mismo pack. Pero sí, descansar me gusta. Y hace años que no he tenido la posibilidad, porque cuando no hemos hecho temporada continua de Elena en el país de los horrores, hemos aprovechado el corte de agosto para grabar el videopodcast Elemental. Y este año he decidido, si no echar el freno del todo, sí al menos reducir un poco la marcha y coger yo también vacaciones. Merecidas, aunque está feo que sea yo quien lo diga. Cortaremos programa durante el mes de agosto, lo que significa que este que comienza ahora es el último de la temporada en abierto, o sea, en todas las plataformas. Todavía nuestros mecenas tendrán un par de programas más, las 2 próximas semanas de julio, que podrán escuchar en iVoox y en Apple Podcast. Y bueno, los que me estén escuchando, que no sean mecenas aún, pues deben saber que ser uno de ellos es muy sencillo y muy barato y muy rentable, porque solo tienen que entrar en nuestro canal en cualquiera de esas 2 plataformas, en iVoox o en Apple Podcast, buscar Elena en el país de los horrores, buscar cualquiera de los programas que hay publicados para mecenas, por ejemplo el de la semana pasada, y seguir las instrucciones que les irá dando la app o la página web. El precio de asociarse es de 1,5 € al mes, el precio de un café. Siempre digo lo mismo y creo que ya me he quedado desfasada, porque un café ya es más caro en casi cualquier sitio. ¿Y por qué les he dicho que es muy rentable? Pues porque por ese 1,5 € tienen acceso durante todo el mes a toda nuestra fonoteca. Y como les digo, este mes de julio terminamos la 13ª temporada. Somos el podcast de Crónica Negra, de True Crime, para que nadie se pierda, más longevo de la historia de nuestro país. Es más, somos el programa de True Crime más longevo de cualquier medio de la historia de nuestro país. Yo no sé si tendremos otro mérito, pero ese sí, y es imbatible. Eso significa que por 1,5 € tienen acceso a más de 500 programas durante un mes. Para mí, que no se los acaban. Y por supuesto que no tienen que quedarse si al final no les gusta, pero si lo hacen, a nosotros nos van a ayudar a seguir trabajando y a seguir produciendo nuevas temporadas de Elena en el país de los horrores, para seguir siendo el podcast y el programa de Crónica Negra más longevo de España. Les voy a confesar que me da muchísima pena que se acabe la 13ª temporada, porque como yo les dije cuando la comenzábamos, me encanta ese número. Igual para la próxima lo que hacemos es un bis, 13ª A o algo así, porque en cambio me caen muy gordos los 4. No sé por qué, es una manía. En fin, vamos a lo que vamos. Ya que hoy vamos a despedir para todos los públicos esta gran temporada, hagámoslo por todo lo alto, dándole una vuelta, como un calcetín, a otro gran caso clásico de la criminalidad española, revisándolo y requete documentándolo con información que probablemente no hayan escuchado en ningún otro programa, un caso que dentro de poco va a volver a la actualidad con el estreno de una película donde se supone que lo retratan con realismo, y sin embargo estoy dispuesta a apostar que no van a contarle las cosas como fueron y como yo se las voy a contar a continuación. El asesinato de Hildegard Rodríguez, la Virgen Roja, o lo que resulta aún más interesante, la historia de su asesina, su madre Aurora Rodríguez.
Gesualda Josefina Georgina Aurora Rodríguez Carballeira nació en El Ferrol, en A Coruña, el 23 de abril de 1879. Era la segunda hija de los 5 que tuvieron el matrimonio formado por Aurora Andrea Carballeira López y Francisco Rodríguez Arriola. La familia de su madre eran originarios de Covas Viveiro. Su abuelo materno, Diego María Carballeira y González, era ebanista. Había regresado de trabajar en el Museo Naval que se estaba construyendo en Madrid, donde había estado haciendo tallas para algunos elementos de madera. En el historial médico de Aurora, recuperado por el psiquiatra Guillermo Rendueles en los archivos del Sanatorio Psiquiátrico de Mujeres de Cienpozuelos en 1977, se puede leer que este hombre, que el abuelo materno, fue un mujeriego aficionado a la vida política, que tuvo intervención en una revolución, aunque no se especifica a qué se refiere, solo que escondió en su casa a algunos sublevados y que murió a los 50 y tantos años de reblandecimiento cerebral. Hay en este expediente más antecedentes familiares de salud mental precaria de los que ella misma dio relato. De la madre de su madre, Josefa López Seco, cuenta que era una mujer bondadosa y honrada, pero sin cultura ninguna, analfabeta, muy enamorada de su esposo. Falleció a los 72 años. Aurora desconocía el motivo, aunque Gonzalo Rodríguez Lafora, un importante psiquiatra coetáneo de la parricida, dice que de lo que enfermó la abuela, y antes que ella la bisabuela, fue de locura, hasta el punto de ponerse agresiva con los propios nietos. Lafora sería el médico que escribió después de la condena de Aurora una serie de 6 reportajes en el diario La Luz en el verano del 34, insistiendo en que debía de ser trasladada de la cárcel a un centro psiquiátrico porque, en contra de la opinión que había prevalecido en el tribunal, para él, Aurora era una persona enferma. Y parece que tuvo éxito porque, como digo, Aurora Rodríguez fue enviada poco después a Cienpozuelos, donde pasó el resto de su vida. Su abuelo paterno, Juan Rodríguez de Oca, había sido un marino mercante, pero dejó la profesión para complacer a su esposa, Josefa Arriola Torrado. De él, Aurora recordaba que había sido un hombre reservado pero honrado, de ideas políticas extremistas pero honesto, que había sido perseguido por oponerse a la trata de negros. Había estado en prisión, aunque Aurora desconocía cuál había sido la causa. Murió en un accidente que ella consideraba sospechoso. Su esposa había sido una mujer muy inteligente y muy discreta, muy poco aficionada a la vida social, fallecida con más de 70 años por una afección cardíaca. El padre de Aurora, como hemos dicho, fue Francisco Rodríguez Arriola, un abogado que cuando conoció a su madre era procurador de los juzgados de la Marina en El Ferrol. También, durante algunos años, concejal del ayuntamiento y notario eclesiástico. Era masón, miembro de la Tertulia de la Confianza, que era el nombre que tuvo originalmente el casino ferrolano hasta 1850. Él estuvo casado anteriormente con una mujer llamada Francisca Beceiro, quien murió en 1869, sin haber dejado descendencia. En 1872 contrajo nupcias con Aurora Andrea, la madre de Aurora Rodríguez, cuando su familia, recién llegada desde Madrid, se instaló en una vivienda vecina a la de Francisco. Ella era 18 años más joven que él. Había estudiado para maestra, aunque jamás ejerció, y también piano. Aurora aborrecía a su propia madre, aunque puede que el sentimiento fuera mutuo. Así se puede llegar a entender cuando se leen los recuerdos que ella tiene de la relación con su progenitora, de la que lo más bonito que dice es que era una paridora, no una madre, que dejaba la educación de los hijos en manos de las criadas y también la crianza, porque Aurora recuerda con rencor haber sido amamantada por una nodriza, ya que su madre no hizo ni siquiera eso por ella. De ella dice que recibía grandes palizas cuando no la obedecía y que era incapaz de amar, al menos de amarla a ella, porque también recuerda haberla descubierto besando a un desconocido en su alcoba cuando tenía 3 años, y atribuía su muerte a la impresión que le causó descubrir que compartía amante con su hija mayor. Sin embargo, por su padre, Aurora sentía profunda admiración. Lo describe como muy distinguido,
alto, moreno y muy guapo, muy eficiente en su trabajo. Un hombre que sentía debilidad por las mujeres, pero lo que ella describe como una debilidad no grosera, sino la capacidad de proteger, y así no denegaba nunca un favor a una mujer. Su madre llamaba a Aurora rebeldía y su padre la llamaba, sin embargo, ilusión. En cuanto a la explicación de cómo dos personas tan dispares pudieron casarse, Aurora lo califica como un matrimonio de conveniencia, sin amor, un contrato entre amigos de dos familias que se conocían. A pesar de eso, Francisco y su esposa, como he dicho, tuvieron 5 hijos. La mayor, nacida justo antes que Aurora, en 1873, se llamó Josefina o María José. Nuestra protagonista sentía por ella aún más desprecio, si cabe, que por su madre, que sin embargo, con esta hermana, se comportaba de manera perfectamente contraria a cómo se comportaba con Aurora. A esta hija la adoraba, era su confidente. Por compartir, al parecer, como ya he dicho, compartían hasta amante, aunque esto la madre no lo supo hasta los últimos años de su vida. De hecho, de ellas, Aurora decía que eran iguales en cuerpo y espíritu y que tenían más sexo que seso. Aurora es realmente explícita al hablar de la higiene de su hermana. Dice que era muy desordenada, que era muy sucia, que en el baño dejaba huellas de sus manos manchadas de excrementos y que no se cambiaba la ropa interior hasta que estaba rota. La consideraba una muy mala persona que disfrutaba viendo sufrir a los demás, especialmente a las esposas que descubrían las infidelidades de sus maridos con ella. Estaba convencida de que era una depravada sexual y una viciosa. Fíjense si la odiaba, que después de contarle esto a los médicos, les pidió que tomaran nota con minuciosidad y expresó su deseo de que lo publicaran y que se tradujera a varios idiomas. Además de esta hermana, después de Aurora nació otra niña a la que llamaron Francisca y que murió a los 6 años. Tras ella nació Dolores, que también fallecería recién nacida. Y por último, un varón, Francisco, nacido en octubre de 1855, por el que Aurora ni siente mayor afecto ni habla mejor que de Josefina. De él también dice que era un vicioso y muy mala persona. Dice que era un vago al que no le gustaba ni estudiar ni trabajar, que fracasa en todos los empleos que emprende, incluido el de militar. Dice que es un ladrón que robaba a su propia familia, libros del padre que después empeña o vende, que desaparece frecuentemente de casa cuando tiene 15 años, que se emborracha tan frecuentemente que sus compañeros de la academia le pusieron el mote de El Copitas, que vivió en varios países en casa de parientes a los que también acaba robando y que por lo tanto de donde se tiene que terminar yendo para regresar al hogar paternal. Aurora contaba que estuvo muchos años sin saber de él hasta después de nacer Hildegard. Entonces recibió un anónimo que ella, sin embargo, siempre pensó que había escrito su hermano Francisco. Aurora, por lo que sea, siempre creyó saberlo absolutamente todo, tener certeza de absolutamente todo. Esta nota decía que el padre de su hija era el amante de Josefina. Y por alguna razón, que en principio no deberían de ser los celos, puesto que Aurora siempre aseguró no sentir ningún aprecio por el progenitor de Hildegard, ella dice que quiso matar a su hermano por insinuar aquello. Bueno, como ven, en resumen, de su familia, esta mujer solo apreciaba a su padre. Él tenía un despacho en casa dotado de una muy buena biblioteca. Cuando Aurora era pequeña, se escondía allí de las palizas y regañinas de su madre y pasaba horas jugando sola, sin trato con el resto de sus hermanos, hasta el punto de que acabó por referirse a esa estancia como su casa. Casi no la abandonó hasta los 15 años, salvo para acompañar a su padre en largos paseos por el Ferrol. Aurora no fue a la escuela, asegura que nadie la enseñó a leer ni a escribir, y sin embargo fue una lectora muy precoz y muy ávida, y añadiría que un tanto inadecuada, porque sus lecturas infantiles las obtenía de esa biblioteca paterna, y versaban sobre política, sobre filosofía liberal, sobre viajes, sobre higiene, sobre derecho, sobre autores clásicos y latinos, sobre matrimonio. Acabó leyendo toda la colección de libros de Francisco. Así todas sus aspiraciones y todos sus sueños se fueron forjando sobre las ideas del socialismo utópico de Henri de Saint-Simon, Robert Owen o Joseph Fournier.
Solo trataba con hombres. Las mujeres le asqueaban porque consideraba que su sometimiento a los varones era pura comodidad, para poder mantener la mente vacía de otra cosa que no fuera banalidad. Una de las anécdotas que recuerda de su infancia es que siempre le pedía de regalo a su padre una muñequita de carne y él le prometía que la tendría cuando se casara. Y aunque ella todavía no entendía qué era el matrimonio, la simple palabra, el simple nombre, le horrorizó. Por fin, cuando cumplió los 15 años, de una forma indirecta, ese deseo se cumplió. Su hermana Josefina se quedó embarazada estando aún soltera, de un hombre que era, según su relato, al mismo tiempo el amante de su propia madre. Cuando nació el niño, cuenta Aurora, su hermana lo abandonó en la casa familiar y se fue a vivir a Madrid junto a la madre de ambas, Aurora Andrea. Y sin que nadie se lo pidiera, ella se hizo cargo de la tutoría del recién nacido sobrino. No lo hizo por amor, sino por experimentar, por poner a prueba su ideario, por moldear un espíritu a su gusto. Aunque en ese caso lo hizo improvisando y aún así consideró que Pepito Arriola, ese fue el nombre que le dieron al pequeño, fue su primer gran éxito. Ella le contaba cuentos fantásticos sobre el bosque y los animales, le enseñó a querer las mismas cosas que a ella le gustaban. Desde los primeros meses de vida, las nanas que le cantaba al pequeño eran lecciones de solfeo. Pasaba horas sentándole en sus rodillas mientras ella interpretaba melodías escogidas al piano. Llevaba las manitas del pequeño sobre las suyas al teclado y le hacía pulsar las teclas al mismo tiempo que lo hacía ella. Al año, el bebé era capaz de tararear canciones con su tía. A los 2 años, era capaz, según Aurora, y los biógrafos no han querido ponerlo en duda, de interpretar al piano una jota que su tía le había enseñado. El niño estaba resultando tan prodigioso que su madre, entonces sí, se interesa por él y decide llevárselo consigo a Madrid, frustrando y fastidiando una vez más a Aurora, que jamás se lo perdonó. Según ella, a partir de esa separación, el niño empezó a ser mediocre, aunque sin embargo es cuando despuntó. Nada más llegar a Madrid, Pepito Arriola dio un concierto en el Salón Montano el 3 de diciembre de 1899, es decir, con 4 años. Y precisamente por tener tan poquitos años, no le dejaron matricularse en el conservatorio. Pero menos de 20 días después, la reina María Cristina le invitó a dar un recital privado en el Palacio Real y quedó tan impresionada que se comprometió a costear sus estudios musicales en el extranjero. Después de una gira donde incluso interpretó composiciones propias y se ganó el sobrenombre del Mozart español, viajó a París y Berlín con esa misma edad, con 4 años, donde estudió con los mejores músicos del momento, incluido Richard Strauss. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que, tras la marcha de Josefina y del pequeño, Aurora se quedó sin su proyecto y al cuidado de su padre. Su madre, según ella contaba, había sufrido una hemiplegia después de pillar infraganti a Josefina con el amante que compartían, el padre biológico de Pepito, y 2 años después falleció. La mujer estaba sola cuando le ocurrió. Tenía 51 años. La enterraron en el cementerio de la Almudena. Para aquellas, Aurora ya tenía 23 años y la familia estaba en una situación económica un tanto precaria. Fue ella quien se ocuparía de sacarla de ese bache financiero durante los siguientes 3 años. Y mientras tanto, empezaba a hacer nuevos planes para llevar a la práctica sus ideales, ahora que ya no tenía a su muñeco de carne para seguir moldeándolo. Otro de sus sueños infantiles, que jamás abandonó ni hasta el día de su muerte, nacido de sus lecturas de socialismo utópico, fue el de crear un falansterio comunista, es decir, una colonia social. El proyecto pasaba por, les leo textualmente sus propias palabras, buscar criados escogidos de acuerdo con ciertas cualidades físicas y morales y después emparejarlos selectivamente, eugenésicamente. De estos serían elegidos los que mejor se portasen para darles una educación y repartirlos después por toda España, dando así lugar a hombres y mujeres modelo que formarían un nuevo linaje distinto al resto de los españoles y por lo tanto superior. Se plantea para hacer esto adquirir unos terrenos que ha encontrado muy adecuados en Alcalá de Henares. Pero finalmente su plan se frustra por 2 motivos. El primero es que fallece su padre. Tiene 83 años.
es 1913 y le ocurre exactamente por lo mismo que a la madre, por una hemorragia craneal. El segundo de los motivos es que han surgido fuertes rumores de guerra que circulan por toda España. Y esto a Aurora le hace pensar en el fin del mundo. Y es entonces cuando surge el nuevo proyecto, o una nueva versión del proyecto original. El que había comenzado casi sin saberlo, de manera espontánea con Pepito. Lo que Aurora quería crear era un modelo perfecto de persona capaz de regenerar a la sociedad. Se creía capaz de hacerlo, solo tenía que verter su propia alma en un nuevo ser, como ella creía haber hecho en su sobrino antes de que se lo arrebatasen y que ese pedazo de espíritu hubiese regresado a ella según lo describía. El plan ahora sería engendrar una hija en las más óptimas condiciones eugenésicas. Quería plasmar, según su propia terminología, una criatura a la que educaría según sus métodos y principios, hasta conseguir en ella la perfección intelectual necesaria para la gran reforma de la humanidad. Una mujer, tenía que ser una mujer, no cabía otra opción. Según sus propias palabras literales, la humanidad no se redimirá mientras no se redima la mujer, pues la mujer está más necesitada de liberarse de esclavitudes, tabúes y falsos complejos de inferioridad. Se puso rápidamente manos a la obra porque ya tenía 35 años, estaba al límite de la edad óptima para llevar a cabo la nueva misión a la que iba a consagrar toda su vida. Por supuesto, no pretendía casarse para ello, solo encontrar lo que ella llamaría un colaborador, con el que tendría una afrenta carnal, un mal necesario. Para ello, elegiría a un semental, eliminando concienzudamente a cualquier candidato por el que hubiera podido sentir la más mínima atracción, el más mínimo afecto o familiaridad, cualquiera que constituyera un riesgo para su independencia como madre. Eligió al progenitor, a quien se referiría siempre como colaborador fisiológico, por ser, según ella, físicamente perfecto, de edad madura, en plenitud viril, inteligente, tirando a astuto, una persona de cultura extensa, pero poco profunda. La identidad del padre, otro mal necesario, como ella decía, fue teóricamente un secreto que se llevó a la tumba. Solo contó que eligió a un marino mercante que era además sacerdote, por lo conveniente de ambas cosas. Por una parte, por su oficio, el de marino mercante, que le iba a obligar a no permanecer demasiado tiempo en el lugar, y por otro, por ser cura, porque nunca iba a pretender que se casaran, puesto que tenía hecho un voto de celibato, interpretado con ciertas licencias, evidentemente. Y además el hecho de que fuera cura pues convertía su encuentro sexual en un cierto acto anticlerical, lo que a Aurora le era además muy propio. Algunos autores han realizado sus pesquisas y se han atrevido a ponerle nombre al padre de Hildegard. Según Rosa Cal, fue un leridano, capellán de la Marina, llamado Alberto Pallás y Montseny, un cura contestatario con ideas avanzadas y un carácter insurrecto, que se habría reconvertido en marino después de ser expulsado de la iglesia por conducta escandalosa. Al parecer, Aurora desconocía este episodio y lamentó su elección al saberlo. De hecho, culpaba del fracaso de su proyecto a la genética paterna que había heredado Hildegard. Sin embargo, según el testimonio de Jerónima López, criada de Aurora, el padre de Hildegard era un extranjero que de cuando en cuando pasaba temporadas con la señora. Bueno, pues con este hombre yació desapasionadamente solo en 3 ocasiones, separadas entre sí por intervalos de 2 o 3 días, y por supuesto no sintió ningún placer. Aurora decía sobre su propia sexualidad que era asexual y que por el sexo masculino nunca había sentido lo que ella llamaba atracción franca de hembra, sino atracción verdadera, en otro sentido que en el que lo hacen las hembras. Decía, es algo filial y maternal a la vez. A ella no la había hecho gozar ningún hombre de cintura para abajo. Y en cuanto a su propio sexo, no solo no sentía atracción, sino más bien repugnancia. A Aurora Rodríguez la homosexualidad le parecía un vicio inexplicable. Sobre las afrentas sexuales con el padre de su hija, como ella les llamaba, cuando en su conciencia ella tiene la seguridad de haber sido fecundada, canceló los encuentros y toda relación sexual
por el resto de su vida. A partir de ese momento se traslada a Madrid y se instala con una sirvienta en la Guindalera, tratando de pasar lo más desapercibida posible. Comienza entonces lo que ella llama higiene creadora, un régimen de vida especial destinado a la perfecta salud y desarrollo del feto. Por ejemplo, no salía de casa salvo para dar breves paseos. Tampoco se relacionó con nadie. Se dedicaba exclusivamente a cuidarse. Para ello, evitaba toda clase de fatiga, se mantenía al margen de la actualidad. Por ejemplo, dejó de leer cualquier cosa que pudiera perjudicarla, como sucesos o como noticias sobre la guerra en Europa, y solo le prestaba atención a las cosas que ella consideraba bellas. Por ejemplo, se hacía rodear de flores y de elementos que fueran hermosos. Como dejó dicho, no para regalarse ella los sentidos, sino pensando en que estaba formando, además del cuerpo de una nueva persona, su alma. Organizó un estricto horario que la obligaba a despertarse cada hora durante las noches para cambiar de postura, hacía gimnasia y en lugar de bañarse en agua fría como era su costumbre, lo estuvo haciendo en agua caliente cada 12 horas exactas. Y por fin, en diciembre, nació una niña. De la misma misteriosa manera que acertó cuando pensó que ya estaba encinta, lo hizo vaticinando que tendría una hembra y no un varón, lo que habría dado al traste con sus planes. Hildegard Leocadia Georgina Hermenegilda María del Pilar Rodríguez Carballeira nació en Madrid el 9 de diciembre de 1914, a las 9:25 de la noche en el número 3 de la calle Juanelo. Con el bebé recién nacido se condujo de la misma manera, con similar diligencia y rigor. La segunda fase de su proyecto, la más crucial, comenzaba en ese momento. Se mantuvieron aisladas de los demás sin permitir el contacto de ninguna persona con la pequeña. Su madre quería evitar a toda costa que el proyecto se contaminase. Prácticamente ocultó a Hildegard del mundo hasta el año y los 3 meses de vida. Solo accedió a registrarla y, por lo tanto, a presentarla en sociedad cuando comprendió que no hacerlo le causaría muchos problemas en el futuro. Asimismo, y pese a que era una agnóstica convencida, consintió en bautizarla, aunque muchísimos años después. El registro de Hildegard tuvo lugar el 29 de abril de 1915. Pese a lo abundante de su nombre, siempre fue conocida como Hildegard, sin apellidos. Aurora lo traducía erróneamente como Jardín de Sabiduría. Hasta ese momento, hasta el momento de su registro civil, la niña no tuvo ningún nombre. Su madre se refirió a ella con una palabra supuestamente cariñosa. Fue a partir del año y los 3 meses, cuando Aurora comprendió que tenía que presentar a la niña en sociedad, cuando también decidió que ya había manifestado la suficiente personalidad para ser merecedora de un nombre propio según su criterio. La programación de la niña comenzó el primer día de su vida. Aurora estaba omnipresente para que su hija nunca llegase a experimentar la necesidad de una madre. Es decir, ni siquiera dejaba que el bebé llorase para reclamar alimento. Ella siempre estaba allí. Hildegard no necesitaba expresar necesidad de nada porque era atendida constantemente. La lactancia estaba programada para durar 21 meses y eso duró. A los 7 ya la sentaba en el cochecito o en la cama y le enseñaba las letras con un puzzle que Hildegard aprendió a manejar con bastante perfección a partir de los 14. A los 8 meses, Aurora empezó a enseñarle a hablar y Hildegard lo consiguió hacer bastante bien con 11 meses, antes del año. En el método de enseñanza de Aurora, por supuesto, estaba incluido el castigo. Ella presumía de no haber transigido jamás con su hija en las cosas de trabajo y de la instrucción. Desgraciadamente, el sistema funcionaba. Hildegard leía y escribía con menos de 2 años. A los 3, madre e hija tocaban juntas el piano. A los 4, Hildegard es matriculada en una academia para aprender mecanografía, lo que le resulta bastante sencillo a la pequeña y de hecho pronto gana un premio por su habilidad. Entre los 4 y los 6 años es capaz de defenderse en castellano, en francés, en alemán y en inglés. De hecho, Hildegard
Con 14 años sería guía e intérprete del escritor inglés H.G. Wells durante su visita a Madrid. Para lograrlo, Aurora no deja sola a Hildegard en ningún momento, ni siquiera cuando literalmente tiene que realizar las más mínimas necesidades fisiológicas. Aurora privó a su hija de todo gesto de cariño, pues consideraba que podía generar debilidad de carácter. No le dispensó ni una sola caricia hasta los 12 o 13 años. Aurora se obligaba a sí misma a pronunciar en voz alta cada uno de sus pensamientos para que se fuesen esculpiendo en la niña. Todos los juguetes que tenía debían de ser educativos o debían de ser figuras de animales para que aprendiera a amarlos como Aurora lo hacía. En cuanto al padre de Hildegard, como he dicho antes, Aurora se arrepintió después de su elección. De hecho, es a la herencia genética paternal a la que culpa del fracaso de su proyecto. Llegó a decir que quien primero sembró la semilla en contra suya fue su padre y que por eso ella, refiriéndose a Hildegard, era hermética y gozaba con hacerla sufrir. Nunca la quiso. La hija, por ley biológica, se parece más al padre que a la madre. Mi hija no era buena, tenía el alma mala de él. Mientras que cuando lo escogió, elogiaba todas sus características porque encajaban en el patrón que ella buscaba como semental para la causa, después, durante la gestación de Hildegard, empezó a encontrar fallos en su personalidad. De él decía que tenía muchos defectos, que era un vago, que era un mal amigo, que era incapaz de tender una mano, que era egoísta, dominante, pero con una astucia hipócrita e importándole mucho el que dirán. Y aún así, pese a toda esa determinación que manifestó de mantener a su niña apartada de influencias ajenas, especialmente las de su progenitor, Aurora permitió 2 contactos con él. El primero fue una carta que Hildegard le escribió cuando tenía 3 años y que él nunca creyó que fuera de la niña. Le parecía imposible que una personita tan pequeña fuera capaz de escribir así. Esto sentó a la madre a cuerno quemado, pero aún así, al año siguiente permitió un encuentro de los 2. En esa ocasión, según parece, dejó un momento solos a padre e hija y cuando regresó se encontró al hombre criticándola delante de la niña. Pues ni corta ni perezosa lo echó de la casa a punta de pistola y le amenazó para que no volviese jamás a aparecer. Aurora, años después del asesinato, renegaba de su hija, a la que llamaba engendro en más de una ocasión, y como había ocurrido con Pepito Arriola, de quien decía sin mayores razones que su propio narcisismo, que se había vuelto mediocre en cuanto lo separaron de ella, de Hildegard decía que nunca fue dócil ni inteligente y que todo lo que fue era reflejo de su propia inteligencia y que Hildegard estaba muy celosa por ello y que fue ella la que tuvo que transigir en todas las ocasiones. Pero Aurora contaba esto en el mismo relato en el que también contaba el plan que ella misma había impuesto a su hija. 14 horas diarias de trabajo intelectual en materias como derecho, anatomía, humanidades, sexología y actividades físicas como caminar, cuidar a los animales, etc. Para ella, descansar era cambiar de actividad, no dejar la cabeza a pájaros, como decía. Y recordemos también que afirmaba taxativamente que en el trabajo y en la instrucción jamás transigió y que el castigo estuvo en el centro de su sistema. Con este régimen de estudios, Hildegard acabó el bachillerato con 13 años, con notas superiores al sobresaliente en todas las materias, y con 14 consiguió una dispensa ministerial que le permitió matricularse en Derecho. Y también comienza su militancia política el 1 de enero de 1929, ingresando en la Unión General de los Trabajadores, y al año siguiente participando en el Congreso de las Juventudes Socialistas. A partir de ese momento, su fama como niña prodigio se dispara. Firma artículos, comparece en mítines junto con los principales líderes de la izquierda española, como Santiago Carrillo. A Hildegard se la disputan. Y entre bambalinas, en cada una de las conferencias, en cada uno de los discursos, estaba la madre, en la retaguardia, como un apuntador telépata, dictándole las palabras a su creación. Tras cada uno de los papeles, de los artículos o de los libros firmados por Hildegard están las ideas y la supervisión de la ubicua Aurora. En 1931, un año antes de licenciarse en Derecho,
comienza a estudiar simultáneamente medicina. También por ese entonces se desencanta del Partido Socialista y se afiliaría al Partido Federal sin reducir su actividad política. En esa época escribe artículos como «¿Se equivocó Marx?» o «4 años de militancia socialista». Pese a su juventud y a su absolutamente nula experiencia, fue una gran especialista en sexología, aunque todas sus ideas en ese terreno estuvieran siempre dirigidas hacia la reforma y la supuesta mejora de la humanidad a través de la eugenesia. Fundó y fue secretaria de la Liga Española por la Reforma Sexual, cuyo presidente fue el doctor Gregorio Marañón. Ya les comenté la semana pasada que entre abril y mayo de 1933 se celebraron en Madrid las primeras jornadas eugénicas, en cuya organización Hildegard tuvo un importante papel, además de participar impartiendo 6 conferencias sobre el control de natalidad que pensaba recopilar y editar en formato libro cuando su madre acabó con su vida. Margaret Sanger es una enfermera estadounidense, activista en favor del control de la natalidad y de la educación sexual, defensora de la eugenesia y además pionera en el fomento y en la creación de políticas de planificación sexual, que fue, entre otras cosas, quien abrió la primera clínica de control demográfico de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York en 1916. Pues bien, a finales de octubre de 1931 recibió una carta de Hildegard Rodríguez que fue el comienzo de una fructífera relación epistolar y colaboración que aporta bastante información sobre el caso, al margen del propio testimonio de Aurora, que suele ser en lo que se basan todas las crónicas que conocemos, que a su vez es en lo que se basan los libros que también conocemos sobre este caso. Información como el afecto sincero que Hildegard profesaba por su madre, a la que siempre menciona con admiración en sus cartas, contradiciendo lo que Aurora explicó a los psiquiatras de Cienpozuelos. En estas primeras cartas, cuando Hildegard se presenta a Sanger, la enfermera se mostró bastante escéptica, y no era para menos. Recordemos que esta joven, de tan solo 17 años, se estaba presentando como licenciada en Derecho, estudiante de Medicina, con cierto dominio de 5 idiomas y 9 libros publicados. Del primero de ellos había vendido 8.000 ejemplares solo en Madrid la primera semana de su lanzamiento. Digamos que era un perfil difícil de creer. Pero Sanger cruzó datos con otro amigo, el sexólogo inglés Havelock Ellis, quien también había entrado en contacto con Hildegard y estaba absolutamente fascinado por ella. En sus cartas, Hildegard le contaba a Sanger que había estudiado su obra y la de otros pioneros del control de la natalidad europeos, lo que la había inspirado a escribir 2 libros, Sexo y Amor y la Revolución Sexual, y 3 panfletos, El problema eugénico, La limitación de la prole y Educación sexual. Ahora le pedía tanta información como pudiera facilitarle para poder realizar una labor similar a la suya, pero en nuestro país. Y la respuesta de Sanger no solo fue proporcionarle todo lo que le había pedido, sino incluso invitarla a unirse al Centro Internacional de Información sobre el Control de la Natalidad en Londres. Hildegard había establecido una excelente relación con Sanger y con Ellis, pero también con otras muchas personalidades nacionales y foráneas muy influyentes en su tiempo, con quienes mantendría una abundante correspondencia. Ya hemos mencionado a H.G. Wells, a Gregorio Marañón, a Magnus Hirschfeld, políticos, sexólogos, médicos, en fin, todo el mundo quería acercarse a Hildegard Rodríguez, la chica de moda. Toda esta tensión hace que surja en Aurora la paranoia en forma de conspiración. Ella jamás dudaba. Cualquier pensamiento en su cabeza se transformaba inmediatamente en realidad. Si lo creía, es que estaba sucediendo. Y ahora pensaba que querían arrebatarle su proyecto, el trabajo que le había llevado 18 años de intenso sacrificio y esfuerzo, más otros tantos de preparación. Ella relataba que en abril del 32 Hildegard acude a un mitin sola por primera vez, pero que en realidad era una reunión secreta donde muchas personas se juramentaron para matarla. Parte de la construcción de este delirio la apoya precisamente en la visita que hizo Wells a Madrid, en la que trajo consigo varias cartas elogiosas hacia Hildegard,
del amigo de ambos, Havelock Ellis, quien todavía tendrá un papel crucial e involuntario en este drama. Aurora se autoconvence de que ambos hombres son del servicio secreto inglés, cuyo único objetivo es separarlas a costa de asesinar a la madre. La estrategia para lograrlo es elogiar tanto a Hildegard, publicitarla tanto a nivel internacional, que consigan pervertirla, vulgarizarla, hasta que pierda su objetivo y se acabe prostituyendo corporal y filosóficamente. Acabar con Aurora previamente era necesario, pues ella era muy conocida en los círculos políticos y un gran impedimento para el triunfo del mal. El método elegido, según Aurora, todo esto es según su delirio, el método elegido, como digo, para acabar con su vida era incitarla al suicidio haciendo que su hija huyera de su lado, pues el servicio secreto inglés tenía la teoría de que ella no podría soportarlo. Aurora presumiría años después, muy orgullosa, de que jamás se habían esperado lo que realmente ocurrió. Lo que sí parece cierto es que ambos hombres, Wells y Ellis, le ofrecieron a Hildegard una beca para continuar sus estudios en una universidad inglesa. Otro de los acontecimientos que ocurren por estas mismas fechas y que es interpretado por Aurora como parte del complot para acabar con su proyecto y con su persona, es la declaración formal de amor y proposición de matrimonio que Hildegard recibe de un compañero del Partido Federal, probablemente Abel Velilla, que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Ocurre aquí otro episodio de delirio muy sorprendente cuando ambas mujeres reciben al muchacho en su casa y la madre le dice a la hija que vayan ambos a hablar al despacho, que Hildegard lo haga tranquila porque ella desde fuera va a dirigir su pensamiento por telepatía. Aurora estaba convencida de haber podido escuchar todo lo que se habló entre aquellas cuatro paredes, detrás de aquella puerta cerrada, simplemente proyectando su pensamiento. Después de este capítulo, Aurora publicó en la revista Tierra un artículo premonitorio, o más bien un aviso de lo que estaba a punto de ocurrir pocos días después, titulado Caín y Abel, injusticias, en el que ella reivindica el derecho de Caín a matar a su hermano. Aurora todavía quiere intentar algún plan para salvar a ambas, a ella y a su hija, para salvar su proyecto. Le propone a Hildegard apartarse, quizás un viaje a Canarias o América, pero la joven se niega. Le dice a su madre que se vaya ella sola si quiere. Y Aurora lo interpreta como envidia porque en esos lugares, según dice, ella es mucho más conocida que la Virgen Roja. Le propone entonces que se vayan a Baleares, que así ella podrá terminar el 10º libro, La cocaína marxista, pero Hildegard también se niega. Aurora entiende estas negativas de su hija porque se ha cambiado de bando. Entiende que ahora Hildegard está con sus enemigos, que se ha dejado manipular y que forma parte de la conspiración que pretende acabar con su vida. El 8 de junio de 1933, el día antes de la tragedia, a la casa, un sexto piso en el número 51 de la calle Galileo, en el barrio madrileño de Vallehermoso, donde se habían trasladado justo antes de que Hildegard comenzara su educación secundaria en el Instituto Cardenal Cisneros, que estaba muy cerca de la vivienda, llega allí la revista inglesa The Adelphi, donde Havelock Ellis publicaba un reportaje sobre Hildegard, con el título The Red Virgin, la Virgen Roja, el sobrenombre con el que conocían a Hildegard en los círculos políticos y con el que ella misma firmaba algunas veces sus escritos. Era un artículo, como no, muy elogioso, pero no solo sobre la hija, también lo era sobre la madre. Ellis contaba mucho de lo que yo les acabo de contar a ustedes, pero pintado como grandes logros de una madre abnegada y de una hija superdotada, y los salpimentaba con fragmentos extraídos de la propia correspondencia que mantenía con la chica. Así, por ejemplo, compartía una anécdota simpática sobre cómo empezó la educación sexual de Hildegard a los 3 años, aprendiendo cómo se reproducían las plantas. Entonces descubrió que las rosas eran hermafroditas. Resulta que la doncella que trabajaba en la casa se llamaba Rosa, y la niña fue corriendo a darle la noticia de que era a la vez un hombre y una mujer. Y esto hizo que la muchacha
al parecer, montara una verdadera escena. Hildegard en sus cartas le había explicado a Ellis que desde siempre había sabido que ella era una niña eugenésica, que estaba siguiendo el plan maestro que su madre había diseñado para ella y que suponía un trabajo complejo para ambas, que estaban entregadas en cuerpo y alma a la causa. El sexólogo expresaba su verdadera admiración por Aurora en aquel reportaje, pero para ella, tal y como estaban las cosas en su cabeza, esto fue interpretado como otra maniobra del enemigo. De hecho, fue interpretado como la orden de ejecución, la señal en clave enviada a Hildegard para que actuase contra su madre. Y esta idea quedó reforzada por el hecho de que la chica escribió una nota a Ellis aceptando su invitación para ir a pasar unos días a Inglaterra. Recordemos que en la mente paranoica de Aurora, el rocambolesco método que habían elegido para matarla, su imaginado servicio secreto inglés, era provocar el suicidio mediante la separación de madre e hija. A partir de ese momento, el comportamiento de Aurora es el de una psicótica. Recibieron una llamada de teléfono en la casa de alguien que se equivocó y ella pensó que era el enemigo intentando establecer un control magnético a través de las líneas de teléfono y por eso cortó el cable. Un vecino, un profesor de un colegio de sordomudos, se presentó en la casa para venderles una docena de huevos y Aurora lo identificó como un espía y le cerró la puerta en las narices al grito de «¡Los huevos para tu madre!». Pero la criada, Julia Sanz, que después sería uno de los testigos clave en el juicio, vuelve a abrir la puerta y sí se los compra. Para Aurora esto fue la prueba inequívoca de que la empleada también estaba en el ajo. Además, la ve cuchichear con Hildegard, la ve pasarse notitas y ve que ambas se ríen. Considera que están conspirando contra su persona. Hasta los coches circulan raro por enfrente de la casa, como mandando señales a su hija para que se prepare porque van a pasar a recogerla. Por fin da la orden a Julia de rechazar cualquier visita. Cierra la casa a cal y canto para que no entre ni salga nadie. Y Hildegard estalla. Le deja las cosas claras. No puede más. Se asfixia. Se va a marchar de casa. Si su madre no tolera que se vaya, como era su intención, de gira política por Valencia y Barcelona con algunos correligionarios, pues se irá a vivir con Emilia Rincón, que era una vecina a la que ambas mujeres tenían tanto cariño que le llamaban la abuelita. Aurora le dice que eso es imposible, porque daría al traste con la misión que tienen ambas, a la que han consagrado toda su vida. Y Hildegard le contesta que es inevitable, que ella se va, a menos que se lo impida matándola. Y que antes que la misión, prefiere la muerte. Por eso, la parricida habla de una especie de pacto suicida, de un acuerdo con su hija para acabar con su vida. Para ella, en Hildegard, había surgido la idea del suicidio, pero era incapaz de cumplirla y por eso ella tuvo que asistirla. La tarde anterior al asesinato, subieron juntas a la azotea del edificio y le estuvo enseñando a disparar para que fuera capaz de hacerlo por sí misma, porque si no puede cumplir la misión para la que ha sido concebida, su deber es acabar con su vida, que ha dejado de tener sentido. Aurora aseguraba que su hija la había puesto ante una tesitura que tenía una única salida cuando le dijo: «Tú tienes el control, puedes matarme o dejarme. Si me matas, me pierdes, y si no, me pierdes también, porque me iré». Y que esta madre había elegido matarla. Temprano, la mañana del 9 de junio, despertó a la criada para pedirle que sacara los perros a pasear y que después fuese directamente a buscar a Benigna Carballo, que era una vecina que vivía en un solar inmediato, para pedirle que le acompañara a recoger el gato y que también se quedara con los perros. Una vez se quedó a solas con su hija, entró en la habitación, apuntó con el revólver de pequeño calibre de la marca Velodog que guardaba en la casa y disparó 4 veces contra Hildegard. 2 en la sien derecha, una en el maxilar del mismo lado y la última en el corazón. Poco más tarde de las 8:30 se colocó el abrigo y se fue hasta casa de su abogado, Juan Botella Sensi, quien llegaría a ser ministro de Justicia. Lo sacó de la cama para confesarle que había matado a su hija. Minutos después, llegaron juntos a dependencias judiciales. Mientras tanto, Julia Sanz, junto con Benigna Carballo, habían llegado hasta la casa. La portera les dijo que la señora había salido, así que al entrar en el piso, llamaron directamente a Hildegard.
por supuesto, sin obtener respuesta. La empleada pensó que seguía durmiendo, así que entró en el dormitorio con intención de despertarla. Y la encontró muerta. Las dos mujeres salieron al descansillo a puro grito, pidiendo ayuda. Fue otro de los vecinos, que era agente de policía, quien dio aviso en la comisaría del distrito. En su primera declaración ante el juez de guardia, Antonio Domínguez, una Aurora muy alterada, que lloraba sin parar, confesó que había matado a su hija porque no soportaba la idea de separarse de ella. Explicó que en el último congreso del Partido Federal habían designado a Hildegard para que hiciera una gira por provincias, pero Aurora le había suplicado que lo rechazase. Para tratar de convencerla, le había ofrecido en contrapartida pasar juntas una temporada en el extranjero. Aurora le contó al juez que también se había enterado que algunas personalidades del partido habían estado aconsejando a su hija que se independizase, que de hecho no le había quedado otro remedio que pactar con ella vivir en casas distintas. Pero que esa misma mañana había vuelto a salir del tema y que Hildegard volvía a mostrarse especialmente desobediente, que le había dicho que de un modo u otro se marchaba de casa a vivir a otro lugar. Y ante esa actitud, Aurora se había arrebatado. También contó que se había enamorado de un tal Abel Velilla. Así al menos queda registrado en el libro que escribió el fiscal del caso, José Valenzuela Moreno, un año después del juicio, y que ha quedado casi como una versión oficial. Pero encontramos otra en la correspondencia de Margaret Sanger. La enfermera recibió 3 cartas distintas de amigos de principios de julio de 1933 contándole lo sucedido. Uno de ellos fue el propio Havelock Ellis. Sanger le respondió que otro amigo, el doctor Johannes Stutzin, otro médico sexólogo casado con una colaboradora de la Liga Mundial para la Reforma Sexual que vivía por aquel entonces en Madrid, le había escrito que Hildegard tenía una amiga, una amante, que enfurecía a su madre. Recordemos que Aurora no toleraba la homosexualidad. Sanger también añade en esa carta a Ellis que otra asociada, Emily Rieder, había pasado un breve tiempo con la joven asesinada y que le había contado que Aurora estaba locamente celosa de cada pensamiento independiente de Hildegard. El juicio tuvo lugar en la sección primera de lo criminal de la Audiencia de Madrid. Lo presidió Francisco Fabié, asistido por los magistrados Zurbano y Pedregal. El Ministerio Fiscal estaba representado, como ya hemos mencionado, por José Valenzuela Moreno, mientras que Mariano López Lucas fue finalmente el abogado elegido para la defensa. El resultado de la vista lo dirimiría un jurado popular formado por 8 personas elegidas por sorteo. El juicio tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de mayo de 1934. La condición mental de Aurora fue el eje central sobre el que giró la causa y fue incluso motivo de polémica después de concluido el juicio y de leída la sentencia. Fue evaluada por 2 equipos forenses cuyas posturas resultaron irreconciliables y lo fueron no solo en el ámbito médico, sino también por su asimilación política. Por parte de la defensa actuaron los doctores progresistas José Miguel Sacristán Gutiérrez y Miguel Prado Such, asistidos por el especialista doctor José Salas. Para el examen de Aurora emplearon una técnica que entonces era casi desconocida en nuestro país, el test de Rorschach. Supongo que todos lo conocen, es ese en el que se muestra al sujeto una serie de láminas con manchas de tinta que tiene que identificar según su propia percepción. La sangre es lo que parecía encontrar ella en casi todas las láminas. Y de esta forma llegaron a la conclusión que se puede leer en su informe. Dice así: es evidente que nos hallamos ante una personalidad anormal, patológica, en la cual, junto a las características de su personalidad, se destacan y aparecen en primer plano una serie de ideas delirantes, las cuales forman entre sí un sistema perfectamente estructurado, eslabonado, que data de antiguo
y de carácter evolutivo, aunque su origen exacto no nos sea dado determinar, como sucede en la mayoría de los casos de este tipo, a causa de que la idea delirante va formándose lentamente a lo largo del curso de la vida, merced a la acción recíproca de diversos factores internos y externos. Según su diagnóstico clínico, Aurora Rodríguez era poseedora de un temperamento esquizotímico con rasgos degenerativos paranoides. Los peritos hicieron además hincapié en otro aspecto de su personalidad, la peligrosidad, porque dijeron que en ella hay una tendencia combativa y agresiva manifestada reiteradamente por la procesada en diversas ocasiones. Además, remarcaron que no sentía arrepentimiento, pues en su delirio mostraba una compleja satisfacción por el crimen cometido, ya que lo consideraba el cumplimiento de un deber y un sacrificio sublime que no cualquier madre hubiese sido capaz de realizar. Estaba convencida de que el asesinato de Hildegard era un acto consecuente con sus ideales y con los de su hija. Para Sacristán y Prados, la parricida era irresponsable de sus actos y por lo tanto inimputable, y recomendaron su internamiento en una institución mental. Por parte de la acusación actuaron los conservadores Antonio Vallejo Nájera, director entonces del Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos y del que ya hablamos la semana pasada, y Antonio Piga Pascual, experto en medicina legal, quienes por supuesto llegaron a unas conclusiones completamente distintas a las tesis de la defensa. En su declaración durante el juicio, Vallejo explicó que había hecho una exploración directa de la acusada mediante conversaciones en las que ella se había mostrado orgullosa, exhibicionista y egocéntrica. Todo ello características de una personalidad psicopática, pero no delirante. Dentro de nuestra técnica, expuso este afamado psiquiatra, es imprescindible comprobar de una manera irrefutable la existencia de una idea delirante para llegar a la conclusión de que la persona que la posee es una paranoica. Sin embargo, para los doctores nombrados por el Colegio Médico a instancias del Ministerio Fiscal, la procesada no nos dio a entender nunca que las inquietudes que le producían la eugenesia llegaran a la categoría de idea delirante. Para dar una mayor consistencia a esta idea, recordó al tribunal que Aurora había comprobado el funcionamiento del arma el día anterior al crimen, lo que denotaba premeditación y descartaba que actuase delirante. Advirtió también que la procesada tendía a simular una enfermedad mental mediante una especie de contrasimulación, haciéndose pasar por delirante. «Doña Aurora no es paranoica», dijo Vallejo, «y aunque lo fuese, el crimen lo cometió fuera de un sistema delirante. La procesada, a nuestro juicio, aun cuando tiene ideas extrañas, se da perfecta cuenta de lo que hace y no es una enferma paranoica pura». Y en cuanto a Aurora, que se oponía con vehemencia a su propio abogado y a que la calificasen como demente, fue muy contundente cuando testificó sobre su motivación para cometer el crimen y trató de convencer al jurado de que su hija había estado de acuerdo en que pusiera fin a su vida, hasta el punto de que le había pedido de alguna manera que apretara el gatillo. Prácticamente presentó a Hildegard como cómplice de su propio asesinato. Explicó que ella había creado a su hija con el fin que yo les he estado contando, ser la Mesías de la sociedad, especialmente para la mujer, a la que debían de liberar de su mediocridad sexuada, frívola y sumisa ante el macho dominante. Argumentó que había comprendido su fracaso cuando Hildegard había cumplido los 12 años y había empezado a manifestar ciertos rasgos comunes al resto de las mujeres, de las que debía de estar perfectamente diferenciada, como por ejemplo cierta coquetería, pereza, romanticismo. Pero se sobrepuso y consideró que tal vez podía enderezarla si se mantenía firme. Sin embargo, a los 18 años, su hija había sucumbido definitivamente al convencionalismo y, por lo tanto, la misión había fallado. Y, por lo tanto, ya no tenía sentido mantener con vida al sujeto de la experimentación. Había que eliminarla, en parte también como castigo. Y de alguna manera se salió con la suya, porque consiguió que la consideraran imputable y ser condenada a prisión. La sentencia fue
de 26 años, 8 meses y 1 día de cárcel. Como les he dicho antes, después del juicio, el prestigioso neurólogo y psiquiatra Gonzalo Rodríguez Lafora escribió una serie de artículos en el diario Luz defendiendo la existencia de la paranoia y centrándose en el caso de Aurora Rodríguez. Se involucró de tal manera que solicitó a los tribunales la revisión de la causa. Estos informes, junto con el propio comportamiento de Aurora en la cárcel, que fue de lo más contestatario y alienante para las demás presas, hizo que se solicitara para ella un nuevo examen mental que tuvo como resultado la orden de su traslado al Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, donde ingresó el 24 de diciembre de 1935. Allí pidió que no se utilizara su nombre real nunca más, salvo para la documentación oficial, y que se refirieran a ella como Ara Saiz, que según su propia traducción significaba altar a la diosa de la verdad. Tampoco cejó en su empeño revolucionario, sino que enseguida comenzó a sugerir delirantes ideas reformistas, como por ejemplo que concedieran vacaciones de 2 meses anuales a las monjas. 4 años después de su ingreso, mataron a su gato, lo que le afectó infinitamente más que la muerte de su propia hija. A su psiquiatra le dijo lo siguiente: perdí a mi único compañero y amigo, soy demasiado afectiva, ahora veo las cosas claras y he perdido todas mis ilusiones. La muerte de mi hija fue otra cosa. Me fui haciendo la idea y no me sorprendió. Había que hacerlo y lo más importante es que entonces tenía una ilusión que ahora ya no tengo. En sus últimos años, las ideas delirantes no solo no habían abandonado a Aurora, sino que eran más fuertes. Ella nunca dejó el gran proyecto, el de crear al nuevo individuo que sería un reflejo de ella misma. Lo intentó con su sobrino, lo intentó con su hija, y en ambos casos ella explicó a sus psiquiatras que les insuflaba su propio espíritu, pero no era una forma de hablar. Ella creía, de verdad, que de una forma cabalística ocurría que parte de su espíritu, parte de su esencia, de su alma, salía de Aurora y entraba en los cuerpos de su sobrino o de su hija. Y que cuando las criaturas se separaban de la nodriza, literalmente en el caso de Pepito Arriola, porque se lo llevaron de su lado, o por la muerte en el caso de Hildegard, ese fragmento de su alma, esa parte de su espíritu, regresaba a ella, salía del cuerpo de la criatura y volvía para reintegrarse en la esencia de la que se había desprendido. Ahora, alejada de la posibilidad de manipular a ningún otro niño, a ninguna otra creación de carne y hueso, lo intentaba con muñecos de trapo del tamaño de un hombre. A partir de 1941, pedía a la institución que le suministrase hilos y tela. Empezó confeccionando pequeños muñecos que regalaba a los hijos del personal. Lo llamativo es que estos muñecos, ella los dotaba de todos los atributos y lo justificaba diciendo que eran juguetes de pedagogía sexual y que los genitales son algo tan natural como la cara. Pero 2 años después, es para ella misma para quien fabrica un muñeco masculino del tamaño de una persona adulta, con el mismo naturalismo que sus versiones más pequeñas. En el centro del pecho le puso un corazón rojo. A este pelele, Aurora lo trata con el mismo obsesivo cuidado con el que se había desempeñado con Hildegard. Le toca música, se acuesta con él, le habla, solo que a él sí lo arrulla y sí lo abraza. Según los especialistas de Cienpozuelos, está tratando de transfundirle vida. Pero un día el muñeco aparece destruido y, como con el gato, ella expresa que han destruido también con él sus ilusiones. A partir de entonces, Aurora se aísla por completo de todo el mundo. No acepta visitas ni cuidados físicos, va perdiendo poco a poco la vista. Cuando solicita una enfermera lectora, se burlan de ella. Solo toca el piano. Pasa largas temporadas sin hablar y muere el Día de los Inocentes de 1956.
tras negarse a recibir tratamiento por un cáncer de estómago. Fue enterrada en la fosa común del cementerio de la Almudena. Los restos de su hija Hildegard habían sido trasladados allí, al osario, en 1944. Curiosamente, el destino quiso que madre e hija volvieran a reunirse en la muerte. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí este es uno de esos casos que me sirve para recordar que en la vida de los monstruos normalmente ha habido monstruos y que quienes causan pesadillas suelen padecerlas. Un buen lugar para exorcizarlas es nuestro Club de los Marineros Muertos. Hace mucho que le debemos una visita y de hoy no va a pasar, y menos cuando estamos despidiendo temporada. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Las dos cosas que estamos preparando que tienen que ver con nuestro Club de los Marineros Muertos, sobre las que ya les he hecho varios clickbaits sin después soltar prenda, son por un lado un especial en directo con algunos invitados maravillosos con los que me apetece muchísimo compartir tiempo y escenario. Si les hice varios adelantos, varios de esos clickbaits, y después no les expliqué nada, es porque en este caso ya estaba organizado, ya teníamos fecha y todo, pero preferimos retrasarlo hasta otoño porque nos pareció una fecha más apropiada y porque la que habíamos elegido quedaba demasiado cerca de las del último especial en vivo que dedicamos al caso Asunta. Créanme que nosotros cuando damos puntada sin hilo es porque alguien ha tirado de él, no porque no tuviéramos enhebrada la aguja. El segundo proyecto en el que estamos trabajando, pero que necesariamente tenemos que ir despacio, es un libro donde vamos a recopilar algunos de los cuentos que algunos de nuestros queridos escritores han escrito para nosotros. Este me apetece muchísimo, el otro también, pero es que yo entiendo que el lugar natural de un relato es el papel, más que un podcast, que es un formato que nos encanta a todos, obviamente, pero es que yo soy una romántica empedernida y muy, muy tradicional para la literatura. Luego admito maravillosamente lo digital. Bueno, ya ven que vivo de ello, pero es que me gusta mucho el papel. Yo soy bibliófila. De hecho, el hogar del País de los Horrores, desde donde se hace este podcast, es una biblioteca que está en mi despacho, como en el caso del padre de Aurora Rodríguez, más o menos. Ese recopilatorio lo sacaremos también con un rated comic, como estamos sacando la colección de En la piel del asesino, que ya hemos bromeado alguna vez con que va despacio, porque es así, pero es que tienen que entender que es una editorial muy pequeñita y muy esforzada. Y eso tiene desventajas, pero también tiene una ventaja muy grande, y es que le echan mucho cariño y mucha ilusión al trabajo, y lo van sacando conforme pueden. No hay una fecha aún, aunque estamos haciendo la selección de los cuentos. Yo creo que para la próxima temporada igual sí lo podemos tener. No sé cuántos de nuestros relatos cabrán, pero sí que los habrá de Koldo Azpitarte, de Juan Antonio de Blas, de muchos amigos que nos han regalado su talento y, por supuesto, de Víctor Alós, para más señas, el editor de un rated comic precisamente. Y no estará incluido por hacerle la pelota, sino porque es uno de nuestros autores más celebrados, más prolíficos, y he de añadir con cierta emoción que también es uno de nuestros secuaces más antiguos. A él le correspondió inaugurar la temporada en el Club de los Marineros Muertos y a él le va a corresponder clausurarla. Su relato, en esta ocasión, se titula La mujer perfecta. La niña había nacido en un hogar humilde, en una familia con pocos recursos y con unos padres que la trataban de manera irregular. Su padre la tenía como una fuerza de la naturaleza, una chica enérgica que sabía lo que quería y que tenía las cosas muy claras desde muy temprana edad. Sabía qué quería comer, cómo quería la leche, caliente para desayunar, muy caliente, y fría, muy fría para merendar, con pan común, sin más añadido que aceite de oliva. Decidida, clara y directa desde pequeña. Para su madre era una niña rebelde, que siempre se las ingeniaba para romper con la disciplina del hogar tan necesaria cuando la necesidad
manda en casa. Irreverente, se rebelaba cuando tocaba comer algo que no era de su agrado o si se le ocurría imponer una actividad que no fuera lo que ella demandaba. Un infierno que su marido toleraba y alentaba para desesperación de una mujer que se veía eclipsada por la presencia y la personalidad de su propia hija. Y pasaban los años, y ella crecía, y su resolución se hacía mayor, su fuerza aumentaba y su personalidad superaba a todos a su alrededor. Ella dominaba, ella mandaba y ella elegía por todos. La situación se hizo insoportable para su madre, que enfermó, y antes de que llegara el momento de encontrar un marido que la pusiera en vereda, falleció. Pero su padre siguió junto a ella y cubrió la añoranza de la esposa con las atenciones que le ofrecía a la hija. Ante la falta de cariño, la falta de una compañera de vida, le consintió todavía más. De niña enérgica, pasó a ser una adolescente totalmente independiente, fuerte, poderosa. Y cuando estaba entrando en la edad adulta, apareció una persona más que se integró en la familia. Con él comenzó una relación irregular. Él la rondaba y quería formar una familia con ella. La consideraba divertida, hermosa y rebelde, quizá con una energía que le faltaba a él mismo. El padre tenía poco que decir al respecto. El joven no le disgustaba y creía que podía ser una buena pareja para su pequeña. Trabajador, apuesto y no estaba mal posicionado en la sociedad de la ciudad. No era millonario ni tenía muchas luces, pero sí que iba a heredar el negocio familiar y eso le daría una posición desahogada en pocos años. Pero entonces la familia volvió a aumentar sin que hubiera nada que ninguno de ellos pudiera hacer. La pequeña creció junto a ellos, padre e hija y pretendiente, que ya había tomado la decisión de contraer matrimonio con ella. Y comenzó a ocurrir. Al principio eran pequeñas insinuaciones. Qué guapa va a llegar a ser cuando sea mayor. Seguro que será listísima y sabrá imponerse a todas las demás. No va a tener rival cuando llegue el momento de estar en la madurez. Porque si algo estaba claro es que ella iba a ser la más bella, la más capaz, la más brillante. El marido, pues tras la llegada de la niña, se habían casado, la miraba cuando decía esas cosas y asentía. Estaba seguro de que eso iba a ser así. ¿Acaso no era la persona que más la amaba? Su suegro asentía sonriendo. ¿Cómo no iba a ser así, siendo quien era y de dónde venía? El trabajo realizado, paso a paso, comenzó a dar sus frutos. Decidió estudiar y obtuvo unas notas excelentes, gracias a los ánimos de toda su familia. Un título a una edad en la que muchos de sus compañeros pensaban más en fiestas y amoríos que en centrarse en los estudios. Pero claro, ella tenía el amor de su familia, y eso le bastaba. Su belleza también le aportaba beneficios. Los asuntos románticos estaban fuera de su pensamiento, pero sabía sacar juego a su juventud y a su mirada traviesa. Los actos sociales en los que participaba le ofrecían a ella y a su familia un estatus superior a los que por capacidades y nivel les correspondían. Era resolutiva, enérgica y siempre contaba con el ánimo de su querida familia. Ellos estaban ahí y cuando desfallecía se encargaban de volver a ponerla en el buen camino. Por el camino de la perfección, del éxito. Sobre todo la persona que se había convertido en su razón de vivir. La persona que supo transmitirle toda su fuerza y ánimo. Pero no todo estaba bien en su cabeza. Cierto es que tenía todo lo que había soñado siempre. Belleza, juventud, éxito en los estudios y un prometedor futuro social. Pero se sentía mal. Le faltaba algo. Había pasado varios años alejada de todo lo que debía de hacer una persona de su edad. Se había convertido en algo que no estaba segura de querer ser. Necesitaba romper un poco esa cuadriculada y medida vida. Necesitaba vivir más allá de su familia, lejos de lo que le imponía ella, la que dirigía su vida sin piedad, sin descanso, sin remordimientos. Ella, que imponía a los dos hombres su voluntad y que les hacía plegarse a sus mínimos deseos, a hacer que la joven rompiera con todo, con lo que debía de ser, y se convirtiera en la marioneta que era ahora. Sin voluntad, sin vida, sola.
Los actos de rebeldía comenzaron con pequeñas cosas. Rechazaba la comida que siempre había disfrutado. Cambió sus rutinas. Exigía leche fría en el desayuno y se enfadaba si no se la servían como ella quería. Eso la enervaba y provocaba un berrinche. Ella toleraba esos desaires. La llamaba al orden, como ella sabía, con palabras zalameras, pero que eran, al mismo tiempo, tajantes. No pasaba nada. Lo podían hablar. Lo podían solucionar. Pero nadie quiere que seas vulgar, que seas caprichosa. Eres mucho mejor que todos y no es necesario que hagas todo eso. Al principio, eso bastaba. Se calmaba y se retiraba a su habitación. Y allí lloraba. Lloraba hasta que no tenía lágrimas. Y ellos, los dos hombres que se desvivían por su bienestar, no hacían nada para evitar esa manipulación. A veces notaba su cabeza embotada y se dejaba hacer. Hacía lo que ella le ordenaba con esa mirada cargada de amor y determinación y no pensaba si estaba equivocado o no. Pero otras veces su cabeza se despejaba y entonces percibía que algo no iba bien, que estaba siendo sometida a un control que no debía permitir. Y un día sucedió. Se negó a salir de su habitación, se encerró y ni ella ni ellos consiguieron hacerle salir. ¡Se acabó! Sería como había sido siempre, no una marioneta de quien quería adueñarse de su vida. Y actuó. Rompió el espejo de su habitación, estrelló la silla en la que se sentaba frente al tocador contra la pared, rompiéndola en pedazos. Levantó el pesado colchón de la cama de matrimonio y lo empujó al otro lado de la estancia. Arrastró el somier, lo levantó y lo lanzó sobre el colchón. Su vida era una mentira, no era ella misma. Y decidió romper con todo. Cuando la puerta se abrió gracias a la maña del padre, la encontraron hecha una furia, gritando, llorando y arañando su perfecto rostro. La vio entrar a ella y la señaló. La acusó de haber acabado con su vida, con su fuerza, con su energía y su rebeldía. Gritó que no era así. No era una mujer perfecta, no era complaciente, no era una más de la manada. Ella era rebelde. Era inconformista, quería la leche caliente por las mañanas y fría por la tarde. Sabía lo que quería y no era la vida que estaba viviendo. Pero ella había llegado y la había cambiado. Llegó a casa de su tío con 12 años, la sobrina huérfana de la que era su pareja, la que había conseguido que ella decidiera casarse con él, la que la había convencido para que estudiara, para que se casara, para que medrara en la sociedad, la que hechizó con su mirada de niña desvalida a su padre y a su marido para convencerla de que dejara atrás quien era, la que se había convertido en una mujercita de 18 años con la vida solucionada, a costa de destrozar la suya. Una niña que sabía que no podía avanzar por sí misma y que había convertido a su madre postiza en un instrumento para medrar, haciendo que fuera perfecta, lista, hermosa y que ahora ya, con la mayoría de edad, no la necesitaba para nada. Le había costado comprender cómo la había manipulado a lo largo de los últimos años y se quedó quieta, asimilando todo lo que había estado ahí pero que no se había atrevido a ver. La niña huérfana que la había convertido en una marioneta para hacer su vida más cómoda, pero a costa de la suya. Su rostro se tiñó de sangre, un grito desgarrador surgió de su garganta y se lanzó con las manos hacia adelante para agarrar el cuello de la niña que había destrozado sus sueños de independencia y privarla de su acomodada vida. Pero la silla que había roto se cruzó en su camino. La inercia hizo que tropezara y se cayera sobre los cristales del espejo. Y la sangre lo inundó todo antes de que su marido y su padre pudieran hacer nada. Llega el momento de un hasta luego un poquito más largo del habitual, para los que no sean mecenas,
porque nos despedimos por unas cuantas semanas, hasta septiembre. Pero por favor, si pueden, estén atentos a las redes sociales, a Facebook, a Instagram y a Twitter, sobre todo ahora que ya he recuperado mi perfil en Facebook. Estén atentos, como digo, si pueden, tanto al personal, Elena Merino, como a los del programa País Horrores, porque igual les podemos sorprender con alguna cosa para que no nos echen del todo de menos. Los que sí sean mecenas o tengan intención de serlo, pues nos escuchamos la semana que viene. Aunque he de anunciarles que el programa no estará el mismo miércoles, se retrasará un poco, pero lo pondremos a su disposición lo más cerca posible de su día habitual. Tendría que darles las gracias a mucha gente por esta temporada, a muchos compañeros que han participado en esta temporada. He procurado ir haciéndolo en cada uno de los episodios y además ellos saben quiénes son, así que me voy a centrar en ustedes. Cuando yo les llamo mis secuaces, no es en balde. Es porque ustedes son mis cómplices, son mi banda. Y yo me doy cuenta de cuánto necesito su lealtad. Así que gracias. Gracias de verdad por cada minuto de compañía. Gracias por cuando les gusta lo que hago y gracias también por cuando no y me lo han hecho saber con amabilidad, porque tengo también esa suerte. Muy pocas veces en estas 13 temporadas, que son prácticamente 13 años, alguien ha sido mala persona con nosotros. Casi todos los que nos han hecho llegar una crítica, que por supuesto los ha habido, porque no podemos estar todos siempre de acuerdo en todo, en la mayoría de las ocasiones han sido practicantes de la moderación. Así que yo me siento una persona muy, muy afortunada de poder decir que admiro muchísimo a mis secuaces. No lo digo por decir, por mucho que lo repita. Gracias de verdad. Disfruten del verano, pero por favor, volvamos a encontrarnos en septiembre. Y de aquí a entonces, por supuesto, tengan ustedes dulces sueños.